Muy bien, hablemos sobre lo que es el polimorfismo. En la programación orientada a objetos, el polimorfismo se conoce como la capacidad que tienen las clases de poder heredar métodos o funcionamientos de una clase padre o de una clase base y poder modificar ese comportamiento de cada uno de esos métodos dependiendo de las características que la clase que está heredando deba realizar. Entonces, esto es el concepto básicamente para que nosotros podamos tener una idea de lo que vamos a estar realizando en esta clase. Para poder implementar este polimorfismo o este concepto dentro de nuestra clase, vamos a crear 4 clases. Una va a ser una clase base y 3 clases que van a estar heredando de esa clase base y que van a estar modificando el comportamiento del método principal de la clase base. Vamos a hacerlo en código para poder comprenderlo de una mejor manera y vamos a comenzar escribiendo en un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo por acá. Vamos a ver, le vamos a poner por ejemplo por nombre polimorfismo. Polimorfismo.py. Ok, ahora, yo aquí tengo abierto todavía el entorno virtual. Este lo vamos a desactivar porque por ahora no lo vamos a utilizar más. No lo vamos a eliminar, lo vamos a dejar allí por si lo vamos a utilizar en algún momento, lo cual dudo, pero vamos a desactivarlo. Entonces por ahora vamos a ponerle deactivate y vamos a darle enter. Este deactivate funciona en cualquier sistema operativo y con eso se estará desactivando nuestro entorno virtual. Muy bien, ahora sí, estamos como iniciamos y empecemos a crear nuestra clase. La primera clase o la clase base va a llamarse forma. Entonces vamos a poner class, vamos a ponerle forma o form en inglés, ¿ok? Vamos a empezar a escribir el constructor de nuestra clase y cada uno de los atributos que va a tener. Vamos a poner def, init, y paréntesis, self. Vamos a poner, por ejemplo, un valor en el eje X, uno en el eje Y. Vamos a poner un ancho, un height, perdón, un alto y un width. Listo. Ahora, vamos a empezar a inicializar nuestros atributos. Vamos a poner punto X o vamos a ponerle punto X simplemente. Vamos a poner X. Esto va a ser igual a X. Self.y va a ser igual a Y. Self.height va a ser igual a height. Self.width va a ser igual a width. Listo. Tenemos ya el constructor de nuestra clase principal. Ahora, creemos un método. Vamos a ver. Vamos a ponerle por nombre, por ejemplo, dibujar. Dibujar o draw, por ejemplo, creo que es en inglés así. Draw. Draw. Sí, es draw. Ok, vamos a poner esto y vamos a poner self. Y vamos a poner, ok, vamos a poner aquí pass. Listo, eso es todo lo que necesitamos hacer. Ahora, lo que necesitamos ahorita es tener bueno, me gustaría hacerles una observación respecto a lo que estamos haciendo ahorita. Esta clase se parece mucho a la clase que estuvimos viendo en la clase de abstracción. Esto podría conocerse como una clase abstracta, que no va a estar sacando, que no vamos a estarle sacando instancias directamente a ella, sino a las clases que van a estar heredando de ella, como lo hicimos en la clase en donde estuvimos viendo la abstracción, a la clase principal que se llamaba usuario base, si no mal recuerdo. No le estuvimos sacando una instancia, sino que la instancia la sacamos de la clase que estaba heredando de esa clase base, creo que se llamaba usuario concreto, ¿ok? Lo mismo vamos a estar realizando en este concepto de polimorfismo. Ya tenemos nuestra clase base. Ahora empecemos a crear la clase que va a estar heredando de esta clase. De hecho, van a ser 3. Comencemos con la clase. En este caso, vamos a ponerle círculo. Vamos a dejarlo en español, círculo. Vamos a decirle que va a heredar, que va a heredar de forma. De hecho, creo que forma en inglés es shape. Vamos a dejarlo así, solo le cambiamos el nombre. Shape. Ok, ahora, comencemos aquí construyendo, valga la redundancia, el constructor, que es el primer método de todas nuestras clases. Vamos a ponerle def init self. Necesitamos recibir x, y, height y también, bueno, en este caso, como nosotros vamos a estar trabajando con un círculo, vamos a recibir solo estos dos valores y vamos a recibir uno más que se va a llamar radio o radius. Muy bien, ya tenemos estos datos. Ahora vamos a poner super. Recordemos que esto lo vamos a estar viendo en una clase específicamente donde vamos a hablar sobre este método super. Sin embargo, ahorita vamos a poner super init. Ya les di una breve definición de lo que es x, y. Vamos a poner radius. Ok, radius
Radius va a ser igual, vamos a poner por ejemplo 2 y radius va a ser igual a 2. Ahora, vamos a escribir acá este radius, que va a ser un atributo de esta clase. Recordemos que en la herencia nosotros podemos implementar tanto nuevos métodos como nuevos atributos de las clases que están heredando de una clase base. Esto es importantísimo y muy útil para que nosotros podamos escalar el comportamiento de nuestros objetos. Entonces aquí estamos agregándole un nuevo atributo a esta clase porque esta clase va a estar realizando una acción específica. Entonces necesita atributos específicos adicionales a los que está heredando de la clase padre. Vamos a ponerle self radius y aquí vamos a pasarle radius. Ok, listo. Vamos a crear un par de clases más antes de poder darle funcionamiento a esto. Antes de poder seguir, vamos a poner entonces el siguiente nombre de nuestra clase. La siguiente clase, bueno, de hecho, antes de continuar, aquí se me estaba olvidando este método. Este método que tenemos aquí, tenemos que implementarlo también dentro de esta clase que está heredando. Vamos a ponerle también el mismo nombre. En este caso, def draw, ahí nos ayuda este editor de código. Vamos a poner la palabra self, que ya lo necesitamos. De hecho, lo vamos a eliminar para hacerlo paso a paso, ¿ok? Necesitamos ponerle self. Ahora, una vez que ya tenemos self, vamos a poner simplemente, no vamos a crear la programación o la lógica que necesitamos para graficar un círculo, sino simplemente vamos a poner por ejemplo, podríamos poner un print que nos indique el funcionamiento que está realizando este método, la modificación que nosotros podemos implementar en este método. Recordemos, los conceptos son importantes, pero no vamos a escribir la lógica porque la lógica está fuera de nuestra clase. Lo importante es el concepto del polimorfismo en esta clase. Ahora, ustedes pueden implementar la lógica para poder realizar o poder graficar en este caso, simplemente devolver el resultado, por ejemplo, del área, por ejemplo, de un círculo. Entonces, vamos a imprimir simplemente, vamos a poner un print. Ok, vamos a poner aquí, vamos a poner un print y podríamos decir, por ejemplo, imprimiendo en este caso podríamos ponerle un círculo para que quede, digamos, como un poquito más descriptivo, imprimiendo un círculo o la forma de un círculo. Ahora, pasémosle las dimensiones. En este caso, de hecho, es solo así. Vamos a ponerle self.x, que esa es una de las dimensiones que nos están pasando. Y también self, bueno, tiene que estar dentro de llaves, self.y. Y vamos a imprimirle y su radio es, aquí vamos a poner self.radius. Aquí nos ayuda bastante Visual Studio Code. Ahora, voy a ocultar esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí está. Esto es lo que estamos haciendo dentro de la clase círculo. Ahora, para poder hacerlo dentro de las demás clases tenemos que tener esta misma estructura. Pero lo que va a hacer el polimorfismo por nosotros es que este método, si bien nosotros tenemos simplemente un print por acá, podría tener cualquier lógica, podría tener cualquier procedimiento con funciones adicionales dentro de ella, con ciclos, con condiciones, con estructuras de control dentro de este método, ¿sí? Adicional a lo que se está implementando acá. Sí, este método podríamos decirle que nosotros lo vamos a estar reescribiendo para poder agregarle nuevas características basado en el comportamiento que tiene cada una de las clases que va a estarlo implementando y que a la vez está heredando de la clase base. Esto es importante considerarlo para que nosotros podamos implementar este concepto de polimorfismo correctamente en nuestros métodos, en nuestros objetos, perdón. Ahora, empecemos a crear acá class. Vamos a poner una clase triangle, creo que se llama. Vamos a ponerlo en español, no estoy seguro cómo se dice en inglés. Vamos a ponerle aquí shape. Ok, vamos a poner 2 puntos. Vamos a poner def init. Vamos a poner acá self x, y. Vamos a crear un nuevo atributo que se llame base y uno que se llame altura. Ahora, aquí dentro vamos a implementar una vez más super. Vamos a poner punto, guión bajo, init. Este es el decorador de la clase base. Y le vamos a pasar x, y. Vamos a darle height y base, ¿ok? Ahora, lo que nosotros vamos a estar recibiendo aquí es que estos atributos o estos parámetros que estamos recibiendo, unos los vamos a pasar para nuestra clase base y otros los vamos a implementar dentro de nuestra misma clase, la cual está heredando en este caso se llama triángulo. Vamos a ponerle self
base y vamos a poner base. Ahora, una vez más, estamos agregando nuevos atributos o nuevas funcionalidades y vamos a poner height. Esto, por ejemplo, base es muy intrínseco al triángulo. Recordemos que es parte de una de las fórmulas para poder encontrar ciertas medidas geométricas. Entonces, aquí lo estamos heredando, podemos irle agregando la cantidad que nosotros necesitemos y a la vez no solo atributos, sino también métodos. Vamos a hacer el comportamiento otra vez de este método que tenemos por acá. Voy a encontrar esto de este método que tenemos aquí. Vamos a ponerle dibujar también. Vamos a poner def draw. Ok. Aquí vamos a poner self. Ahora, ya tenemos esto. Vamos a poner un print. Ok. Dentro del print vamos a poner un mensaje, por ejemplo, imprimiendo. Vamos a imprimir un triángulo en, por ejemplo, self x self.y con una base de ¿cuánto es la base que tenemos aquí? Vamos a ponerle self.base y en este caso una altura porque también es uno de los que estamos recibiendo self height. Ok, lo voy a contraer, lo voy a formatear un poco para que ustedes lo puedan ver. Le voy a bajar un poco el zoom para que lo puedan ver mejor. Ok, aquí está. Eso es lo que estamos haciendo hasta este momento. Tenemos la clase. Tenemos aquí el decorador. Aquí estamos con super invocando al decorador de la clase base, el cual está aquí. Estamos pasándole algunos parámetros y también estamos definiendo nuevos atributos dentro de nuestra clase base. Ahora, estamos sobreescribiendo el comportamiento de este método que está aquí dentro de esta clase. ¿Por qué? Porque para poder imprimir un triángulo nosotros necesitamos implementar nuevas funcionalidades y nuevas características, pero el objetivo de este método no está cambiando. Veamos, esto es un concepto que le explicamos profundamente en el curso de programación orientada a objetos gratuito que está acá en Editing. Hablamos sobre que el polimorfismo nos permite poder implementar nuevas características y funcionalidades, pero con el mismo objetivo siempre, el objetivo que tiene el método a la hora de ser creado. En este caso, nuestro objetivo es de poder pintar, ya sea en consola o en pantalla o en cualquier parte, las figuras geométricas que nosotros le estamos pasando. Ese es el objetivo principal. Ahora, existen distintas figuras geométricas que nosotros podríamos querer implementar y sus medidas son distintas. Por eso es que nosotros utilizamos polimorfismo para modificar ese comportamiento por defecto. Ahora, terminemos con una clase más. Esta clase se va a llamar rectángulo. Vamos a poner class rectángulo, rectángulo, ok. Ahora, esta también va a estar heredando de shape. Aquí nosotros vamos a poner lo mismo, prácticamente es la misma estructura. Init, aquí vamos a poner self, en este caso vamos a recibir X, vamos a recibir Y, vamos a poner width, vamos a poner height, ok. Dos puntos y aquí una vez más vamos a invocar a super punto guión bajo init guión bajo X, Y, height, width. Ahora, nosotros ya estamos invocando a nuestra función. Aquí no vamos a utilizar más. Recordemos que este rectángulo para sus medidas simplemente necesita las intrínsecas que nosotros ya tenemos acá. Estas son suficientes para poder implementarlo. Entonces no vamos a tener que crear nuevos atributos dentro de esta clase. Vamos a contraer este. Muy bien. Ahora sí, escribamos el comportamiento que va a tener draw, la función draw acá, justamente en esta clase. Vamos a poner en este caso def. Ok, vamos a poner self. Aquí vamos a poner un print. Y vamos a poner, por ejemplo, imprimiendo un rectángulo, por ejemplo, con sus medidas. Aquí vamos a ponerle las medidas que estamos recibiendo. En este caso sería self.x. En este caso sería también self.y. También vamos a poner el ancho con su ancho de, por ejemplo, self width.
Vamos a poner y altura de, vamos a ponerle self.height. Ok, vamos a formatearlo un poco y ya estarían nuestras 3 implementaciones. Veámoslo rápidamente antes de pasar a imprimirlo. Tenemos una clase que tiene un comportamiento. En este caso, nuestra clase va a ser una forma. Simplemente le llamamos así. Tiene el comportamiento de más o menos una clase abstracta. No la vamos a instanciar directamente, sino que vamos a instanciar las clases que estén heredando de ella. Ahora, tiene atributos por defecto y también tiene un método. El método es para dibujar una forma. Por eso tiene este nombre, forma. Ahora, tenemos 3 clases que están heredando de esa misma clase. Tenemos la clase círculo, la clase rectángulo y la clase triángulo, perdón, la de acá. Ahora, lo que nosotros queremos es que cada una de las clases que están heredando de esta clase forma puedan utilizar el método que se llama dibujar y poder dibujar cada una de las formas, en este caso el círculo, el triángulo y el rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos información nueva y a la vez necesitamos comportamientos nuevos, fórmulas nuevas, procedimientos nuevos, dependiendo de en dónde nosotros queremos implementar el polimorfismo. En este caso, nosotros estamos implementando los atributos adicionales que necesitamos y el método draw, que, bueno, en este caso draw, que su propósito es poder dibujar, lo vamos a modificar o vamos a sobreescribirlo para darle el funcionamiento que cada una de las clases que están heredando de la clase base necesita que haga. En este caso, nosotros vamos a implementar acá el método de dibujar para dibujar un círculo. En este caso, para dibujar un triángulo. Y en este caso, para dibujar un rectángulo. Ese es el propósito del polimorfismo. Ahora, vamos a implementarlo acá. Voy a contraer esto. Ok, aquí vamos a empezar a implementar las instancias de cada uno de estas clases. Por ejemplo, podríamos poner círculo, que es la primera. Ok, vamos a poner el círculo. Vamos a eliminar esto. Bueno, lo voy a escribir desde cero. Vamos a poner círculo. Círculo va a ser igual a círculo. A círculo. Este círculo va a recibir, vamos a ver, tenemos por acá. De hecho, esta es la primera. Tenemos que pasarle 3 parámetros. Uno es en el eje X, uno en el Y y un radio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos estado haciendo. Podemos pasarle, por ejemplo, X va a ser igual a 100 o podríamos pasarle, por ejemplo, a 50. Y va a ser igual a 50 y el radio, por ejemplo, que sea de 25. Vamos a poner radius igual a 25. Ya tenemos la primera instancia. Ahora saquemos la segunda. Por ejemplo, triángulo. En este caso va a ser igual a triángulo. Vamos a ponerle también sus 3 valores. Veamos qué es lo que necesita. Voy a contraer esto. Esta necesita X, Y, base y height. Entonces pasémoselo. Vamos a poner X. En este caso podríamos ponerle 100. Y va a ser igual a 100. Vamos a pasarle, ¿cuál es el otro? Base. Base, vamos a pasarle 50. Y tenemos también el height, el ancho. Height va a ser igual a 150. Podemos pasarle cualquier tipo de números. Ahora, vamos a pasarle lo mismo o hacer lo mismo con el rectángulo. Va a ser igual a rectángulo. Rectángulo, voy a contraer esto. Rectángulo recibe las mismas, las que tenemos por acá. XY, width y height. Voy a cambiarle el orden. Tengamos cuidado siempre con el orden de nuestros parámetros. Suele ser importante. Ahora sí, vamos a contraer eso y se los vamos a pasar. En este caso, por ejemplo, podríamos pasarle vamos a pasarle igual a 300, como X, perdón, como Y le vamos a pasar 200, en este caso sería width, vamos a pasarle width, vamos a pasarle, por ejemplo, 200. Y por último, height, que sería, pongámosle 100. Ahora, ya tenemos estas implementaciones. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a utilizar simplemente un print. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es herencia. Cada una de estas instancias tiene acceso a este método, pero ya implementado a su propio beneficio. Veamos con el primero. Vamos a poner círculo.draw. ¿Ok? Eso es todo lo que necesita. Vamos a poner el siguiente. En este caso sería triángulo.
Aquí está con T mayúscula, no podemos hacerlo así, tiene que ser minúscula para diferenciarlo de la clase que nosotros ya hemos implementado con ese mismo nombre, triángulo.draw. Ahora vamos a poner un print, en este caso sería rectángulo.draw. Ok, listo, los estamos implementando ahora correctamente. Veamos qué es lo que nos está mostrando. Estoy seguro de que me hacía falta algo, quería mencionarles algo más, pero quiero revisar algo por acá. No lo tengo en la mente. Si lo tengo en la mente, se lo voy a mencionar. Ok, vamos a abrir nuestra terminal y vamos a poner Python. En este caso sí vamos a poner Python 3 porque ya no está activado el entorno virtual. Y le vamos a poner polimorfismo, nuestro archivo. Y vamos a darle Enter. Y aquí de hecho tenemos un error. Y vamos a ver, dice que el argumento se está repitiendo. Ok, vamos a revisar esto. Esto está en... Ok, es el radio, entonces está acá. Ok, esto. Vamos a guardar. Vamos a limpiar. Implementemos. De hecho, aquí vamos a ver. Dice, se está recibiendo un argumento que es inesperado. Ok, este de aquí. Vamos a ver. Bueno, de hecho, sí lo tendríamos que estar recibiendo. Radius. Ok, radius. Ok, este de aquí se lo vamos a estar pasando. Ok. La implementación aquí lo estamos recibiendo, está bien. Ahora aquí nosotros se lo vamos a mandar multiplicado por 2, radius multiplicado por 2. Veamos, vamos a ver, esos son los valores que está recibiendo. Ok, el radio se lo vamos a pasar así. Ok, ahí estaría. Ahorita les voy a explicar este comportamiento. Vamos a mandárselo. Ahora, aquí tenemos un mensaje. Este mensaje está bien. Este es el del triángulo, el círculo, el triángulo. Ahora, tenemos un error aquí. Ok, aquí fue un typo. Vamos a ver, está en la línea 41 de nuestro archivo. Veamos acá, en la línea 41. Hate, ok, aquí se me fue la T. Hate. Vamos a limpiar. E imprimimos una vez más. Ahora, estos non que tenemos por acá, déjenme revisar de dónde son. Ok, es este radius. Este radius. Aquí no, este width sí debería estar bien. Vamos a ver este método. Ok, aquí esto no lo estamos mandando. En este caso, bueno, de hecho aquí está la base, que es lo que estamos recibiendo. Ok. Aquí se lo estamos mandando al triángulo. Quiero ver al triángulo. Estamos pasando los 4. 1, 2, 3, 4. Sí, está bien. Ahora, revisemos rápidamente aquí. Este tiene que estar recibiendo esos 4 también. Círculo. Ese está bien. Y una altura. Ahora, este non, permítame, solo quiero ver de dónde está saliendo ese non. Veamos, ese non... Vamos a limpiar. Quiero ver. Ok, voy a imprimir solo uno de estos. Por ahora voy a comentar estos dos. Vamos a limpiar. Vamos a poner una. Ok, aquí hay un non. Dice imprimiendo la forma del círculo 50, 50 y su radio es 25. Veamos. Vamos a encontrar esto para que no nos estorbe. Ahora esto. Dice imprimiendo la forma del círculo, el radio. Ok, tenemos X. 50, 50 y el radio. Está bien. Ahora hace falta algo. Ok, entiendo esta parte. Vamos a poner esto así. De esta forma. Ahora, vamos a ver. Listo. Aquí nosotros estamos en este método, no estamos devolviendo nada. Si se dan cuenta, no tenemos un retorno, no tenemos algo que se esté devolviendo para poder imprimirlo. Entonces, imprimirlo no es la forma correcta. Vamos a eliminarle los prints. Voy a eliminar este. Ok, lo vamos a dejar así. Listo. Ok, vamos a limpiar y vamos a imprimir y con esto vamos a terminar nuestra clase. Ahora sí,
tenemos correctamente las salidas y si ustedes se dan cuenta el comportamiento de cada uno de los métodos se los voy a ampliar un poco más, basado en cada una de las clases, depende de lo que nosotros vamos a estar utilizando, así va a ser el comportamiento del método base que vamos a estar heredando en cada una de nuestras clases. Es un concepto que tal vez conlleva un poco de práctica poder implementarlo de la forma correcta, pero cuando nosotros lo logramos implementar, uno de sus propósitos es poder ahorrarnos una cantidad de código que tal vez deberíamos reescribir y a la vez nos proporciona una cierta, podríamos decir que hay una palabra específica para esto, pero nos permite tener mejor organizado nuestro código, nuestras clases, nuestros objetos van a estar mejor estructurados y no vamos a tener código, digamos, como que se va a estar duplicando, sino vamos a estar reutilizando código. Ese es uno de los conceptos o de los principales beneficios que nosotros tenemos cuando utilizamos correctamente el polimorfismo en nuestras clases. Sé que la clase fue un poco densa, fue un poco larga. Espero de verdad que los conceptos que hemos visto en esta clase les hayan quedado claros. Esos archivos, esta información, este código van a quedar directamente a su disposición para que ustedes puedan modificarlo, puedan ir probando, puedan ir implementando. En este caso, las fórmulas si gustan para poder ir cambiando el comportamiento de estos métodos y ya no solo poniendo un print. Si se dan cuenta, la clase se hizo extensa simplemente poniendo un print y la hora de poder implementarlo, digamos con lógica, se haría un poco más larga y aparte no ese es el objetivo. Pero sí es el objetivo que ustedes puedan comprender estos conceptos y que también puedan tener ustedes el código y que puedan implementarlo con sus propios métodos, con su propio código para ver cómo funciona. Hasta aquí llegamos con esta clase. En la siguiente clase vamos a estar terminando nuestro primer módulo y vamos a estar implementando o aprendiendo más sobre la implementación del último de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos.